Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 24. El asesinato de la tierra en el nordeste de Brasil. Las colonias españolas proporcionaban, en primer lugar, metales. Muy temprano se había descubierto en ellas los tesoros y las vetas. El azúcar, relegada a un segundo plano, se cultivó en Santo Domingo, luego en Veracruz, más tarde en la costa peruana y en Cuba. En cambio, hasta mediados del siglo XVII, Brasil fue el mayor productor mundial del azúcar. Simultáneamente, la colonia portuguesa de América era el principal mercado de esclavos. La mano de obra indígena, muy escasa, se extinguía rápidamente en los trabajos forzados. Y el azúcar exigía grandes contingentes de mano de obra para limpiar y preparar los terrenos, plantar, cosechar y transportar la caña. Y por fin, molerla y purgarla. La sociedad colonial brasileña, subproducto del azúcar, floreció en Bahía y Pernambuco, hasta que el descubrimiento del oro trasladó su núcleo central a Minas Gerais. Las tierras fueron cedidas por la corona portuguesa en usufructo a los primeros grandes terratenientes de Brasil. La hazaña de la conquista habría de correr pareja con la organización de la producción. Solamente 12 capitanes recibieron, por carta de donación, todo el inmenso territorio colonial inexplorado, para explotarlo al servicio del monarca. Sin embargo, fueron capitales holandeses los que financiaron en mayor medida el negocio, que resultó en resumidas cuentas más flamenco que portugués. Las empresas holandesas no solo participaron en la instalación de los ingenios y en la importación de los esclavos. Además, recogían el azúcar en bruto en Lisboa. Lo refinaban obteniendo utilidades que llegaban a la tercera parte del valor del producto y lo vendían en Europa. En 1630, la Dutch West India Company invadió y conquistó la costa nordeste de Brasil para asumir directamente el control del producto. Era preciso multiplicar las fuentes del azúcar para multiplicar las ganancias y la empresa ofreció a los ingleses de la isla de Barbados todas las facilidades para iniciar el cultivo, en gran escala en las Antillas. Trajo a Brasil colonos del Caribe para que allí, en sus flamantes dominios, adquirieran los necesarios conocimientos técnicos y la capacidad de organización. Cuando los holandeses fueron por fin expulsados del nordeste brasileño en 1654, ya habían echado las bases para que Barbados se lanzara a una competencia furiosa y ruinosa. Habían llevado negros y raíces de caña, habían levantado ingenios y les habían proporcionado todos los implementos. Las exportaciones brasileñas cayeron bruscamente a la mitad y a la mitad bajaron los precios del azúcar a fines del siglo XVII. Mientras tanto, en un par de décadas se multiplicó por 10 la población negra de Barbados. Las Antillas estaban más cerca del mercado europeo.
Barbados proporcionaba tierras todavía invictas y producía con mejor nivel técnico. Las tierras brasileñas se habían cansado. La formidable magnitud de las rebeliones de los esclavos en Brasil y la aparición del oro en el sur, que arrebataba mano de obra a las plantaciones, precipitaron también la crisis del nordeste azucarero. Fue una crisis definitiva. Se prolongaba, arrastrándose penosamente de siglo en siglo hasta nuestros días. El azúcar había arrasado el nordeste. La franja húmeda del litoral, bien regada por las lluvias, tenía un suelo de gran fertilidad, muy rico en humus y sales minerales, cubierto por los bosques desde Bahía hasta Cerea. Esta región de bosques tropicales se convirtió, como dice Josué de Castro, en una región de sábanas. Naturalmente nacida para producir alimentos, pasó a ser una región de hambre, donde todo brotaba con vigor exuberante. El latifundio azucarero, destructivo y avasallador, dejó rocas estériles, suelos lavados, tierras erosionadas. Se habían hecho al principio plantaciones de naranjos y mangos, que fueron abandonadas a su suerte y se redujeron a pequeñas huertas que rodeaban la casa del dueño del ingenio, exclusivamente reservadas a la familia del plantador blanco. Los incendios que abrían tierras a los cañaverales devastaron la floresta y con ella la fauna. Desaparecieron los ciervos, los jabalíes, los tapires, los conejos, las pacas y los tatues. La alfombra vegetal, la flora y la fauna fueron sacrificadas en los altares del monocultivo, a la caña de azúcar. La producción extensiva agotó rápidamente los suelos. A fines del siglo XVI había en Brasil no menos de 120 ingenios, que sumaban un capital cercano a los 2 millones de libras, pero sus dueños, que poseían las mejores tierras, no cultivaban alimentos, los importaban. Como importaban una vasta gama de artículos de lujo que llegaban desde ultramar, junto con los esclavos y las bolsas de sal. La abundancia y la prosperidad eran, como de costumbre, simétricas a la miseria de la mayoría de la población, que vivía en estado crónico de subnutrición. La ganadería fue relegada a los desiertos del interior, lejos de la franja húmeda de la costa. El sertaño, que con un par de reses por kilómetro cuadrado proporcionaba y aún proporciona la carne dura y sin sabor, siempre escasa. De aquellos tiempos coloniales nace la costumbre, todavía vigente, de comer tierra. La falta de hierro provoca anemia. El instinto empuja a los niños nordestinos a compensar con tierra las sales minerales que no encuentran en su comida habitual, que se reduce a la harina de mandioca, los frijoles y, con suerte, el tasajo. Antiguamente se castigaba este vicio africano de los niños poniéndoles bozales o colgándolos dentro de cestas de mimbre a larga distancia del suelo.